Humoral, decimos que está conformado por células especializadas de los linfocitos B, ¿no? Esta gráfica no se ve muy bien, pero nos indica, ¿no?, que toda célula especializada después de su proliferación y su maduración, en el caso de los linfocitos B, pasan de lo que es la médula ósea al vaso. Posteriormente se necesita que se transforme en una célula plasmática para que puedan producir los principales anticuerpos, ¿no? Entonces, no confundirse células especializadas de tipo B, ¿no?, inmunidad humoral, y células especializadas de tipo T, inmunidad celular. Vamos a terminar de manera rápida porque vamos a coordinar al final la fecha del examen. Dentro de lo que son la inmunidad adquirida y lo que son la inmunidad humoral, dentro de lo que son los linfocitos B, se van a producir 5 principales anticuerpos, ¿no? Lo que son, ustedes conocen lo que es la IgG, la IgM, la IgA, la IgD y la Ig, cada uno con características específicas, ¿no? Entonces, en lo que respecta a todas las inmunoglobulinas, se dice que para ustedes, ¿cuál es la inmunoglobulina que tiene mayor preponderancia a nivel de todo el organismo? G. ¿Qué dice IgG? Hacen la mano. 3. Los demás, ¿los demás qué? ¿Qué dice IgA? 2. ¿Y los demás qué dicen? No dicen nada. A ver, para vos, Wilma, ¿qué piensas vos? ¿Y por qué no levantas tu mano? Para vos, Serrano. IgG. Para vos, que estás rezando, Angelita, ¿quién? IgG. ¿O no estás rezando tampoco? No, no estoy rezando. Para vos, ¿cuál es? ¿Sí? IgG. Neisa, Gloria. La IgG. Ya. A ver. Wingman, Baby. Alejandro. IgG. Ya. ¿Qué les dijeron? Ya. Todos los demás. Pues ellos tienen la razón. ¿Por qué? Les explica por qué. Porque claramente fue la pregunta: ¿cuál es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor cantidad en el organismo? Una cosa es en el organismo, otra cosa es en el suero sanguíneo. En el suero sanguíneo es la IgG, pero a nivel de todo el organismo es la IgA, porque la IgA se encuentra generalmente en todas las secreciones mucosas, ya sea del tracto respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, ¿no? Entonces, para poder diferenciarlo, ¿no?, y no se confundan en el examen. Si yo en el examen les pregunto cuál es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor cantidad en el organismo, por mucho es la IgA. Pero si les indico cuál es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor cantidad a nivel del suero sanguíneo o la circulación, es la IgG. ¿Ya? Para que puedan diferenciar. ¿Cuál será la inmunoglobulina que se secreta primero ante una respuesta inmunitaria? IgM. No leas. Ya. ¿Quién dice IgM? ¿Y los demás qué dicen? Ahora sí. Los demás los no levantan su mano, no sé qué pensarán de la IgD. Es la IgM, ¿no? Entonces pregunta el examen, ¿no? ¿Cuál es la inmunoglobulina que se secreta de forma primaria? ¿No? La IgM. Bajo las características vamos a hablar de las especificaciones de cada uno, ¿no? La IgG generalmente, primera característica es la que se encuentra en mayor cantidad en el suero, que es muy importante porque generalmente las inmunoglobulinas cumplen una función muy importante cuando se mide el suero sanguíneo, ¿no?, a nivel celular. Otra función muy importante es que cumple una función, es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta, ¿no?, que le confiere inmunidad al recién nacido en los primeros meses de vida, ¿no? Segunda característica muy importante, ¿no? Tercera característica muy importante es la inmunoglobulina que actúa en la respuesta secundaria.
¿Qué será una respuesta secundaria, Wilmar David? ¿Qué será una respuesta secundaria, Alejandro? Una respuesta por antígeno. ¿Qué será una respuesta secundaria, Angélica Piel? Antígenos también. ¿Qué será Neisa Roña? ¿Qué será Jimena? Involucra la resonancia. No. Cuando por segunda vez el antígeno se encuentra por segunda vez. Exacto, pero ya tarde pues ya has leído seguro. ¿No? Es eso, ¿no? La respuesta secundaria es la capacidad o el contacto secundario a un antígeno previamente reconocido, ¿no? Entonces es una inmunoglobulina que cumple una función muy importante en lo que es la respuesta inmunitaria secundaria, ¿no? Características muy importantes de lo que es la hemoglobina G, ¿no? Y otra característica muy importante que hablamos previamente es que cumple una función muy importante ¿en qué? Si se recuerdan, ¿qué? La IgG, Sí, placenta, ya hablamos. Todo lo que hablamos falta una característica. Exacto, porque forma parte de lo que es la vía clásica del complemento al activarse, ¿no? La IgG. Características específicas es la proteína de hemoglobina que se encuentra en mayor cantidad en suelo sanguíneo. Es la única que atraviesa lo que es la placenta y dota de protección al monato en sus primeros meses de vida, ¿no? Es la que participa en la inmunidad de respuesta secundaria, ¿no? Es la que forma parte de la activación del sistema de complemento, ¿no? IgG, características principales, ¿no? Dentro de lo que es la IgA, dijimos que esta es la que predomina en todo el organismo por formar parte de las principales secreciones. ¿Cuáles serán esas secreciones? Son las lágrimas, la saliva, ¿no? El flujo nasal, el tracto respiratorio, genitourinario, bronquial, ¿no? Todo lo que conforma las secreciones, ¿no? A nivel de todo el cuerpo. En ahí se encuentra lo que son la hemoglobina tipo A, ¿no? Esta confiere protección a los diferentes epitelios, ¿no? Y es la principal inmunoglobulina que secreta los principales tejidos linfólicos. Esas son las características principales dentro de lo que es la inmunoglobulina de tipo A. Dentro de lo que es la inmunidad de tipo M, esta tiene una función principal dentro de lo que es la respuesta inmunitaria primaria, ¿no? Ya no secundaria, primaria, ¿no? Entonces es la respuesta primaria aquella célula patógena virgen, antígeno, en su primer contacto con lo que es la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, segunda característica es la principal que activa el sistema de complemento, ¿no? Si bien dijimos que hay dos inmunoglobulinas que pueden activar la vía clásica del complemento, puede ser la IgG y la IgM. La IgM presenta esa función de tener prevalencia a la IgG debido a que presenta mayores receptores para los antígenos, ¿no? IgM. La IgD y la IgE generalmente tienen poca concentración a nivel del suelo sanguíneo, ¿no? Muchas veces las funciones de la IgD te dicen que son desconocidas, ¿no? Pero se ha evidenciado que tienen dos funciones en lo que respecta a la maduración de lo que son los linfocitos B, ¿no? Como primera función, y como segunda función cumple una función entre los que son los receptores de células B con los principales antígenos, ¿no? Entonces las funciones de la inmunoglobulina D, una de las características, uno es que se encuentra en poca cantidad en el suelo sanguíneo, ¿no? Segundo, que sus funciones son bien desconocidas, ¿no? Pero que cumplen función en la maduración de los linfocitos B y en el receptor de esta con el principal antígeno, ¿no? Y la última, lo que es la inmunoglobulina de tipo E, ¿no?
Esta tiene características específicas, más que todo dos, ¿no? Una que actúa en reacciones de hipersensibilidad en procesos alergénicos, ¿no? Y dos, que actúa a nivel de procesos infecciosos parasitorios por el mismo, ¿no? Características específicas de lo que es la inmunina E, ¿no? La vamos a ver en todo proceso patológico de tipo alérgico, en todo proceso parasitario, ¿no? Y en todo proceso que tenga el antecedente de haber tenido contacto con el virus. Siguiente. Ahora sí, si nos paramos ahí un poquito y queremos avanzar un poco más de conceptos básicos, yo les preguntaría ¿qué es un antígeno? ¿Qué es un antígeno? Sustancia extraña ajena al cuerpo. Ya, ¿qué más? Que intenta o ya ingresa al cuerpo y viene de una reacción o algo así. Ya. Es toda sustancia extraña que reconoce el sistema inmunitario como desconocido, pero que tiene una característica principal de poder desencadenar una respuesta inmunitaria. Eso es un antígeno. Toda sustancia extraña que el sistema inmunitario reconoce como desconocido, pero que tiene la característica principal de poder producir una reacción inmunitaria. ¿Qué será un alergeno? Una sustancia que provoca una hipersensibilidad en los receptores, en algún receptor. Es una hipersensibilidad, ¿no? Sí. Hipersensibilidad. Es toda sustancia generalmente inofensiva, ¿no? Pero que el sistema inmunitario sensibilizado, ¿no? Puede tener la función de producir una reacción alérgica exagerada o incrementada y que puede producir una reacción de tipo alérgico, ¿no? Es toda sustancia generalmente inofensiva, ¿no? Porque hay muchos alérgenos, ¿no? en lo que es el ambiente, ¿no? El polvo, el polen, pero no todas las personas, van a producir una reacción alérgica, ¿no? Por eso es una sustancia generalmente inofensiva, ¿no? Pero el sistema inmunitario sensibilizado se desconoce o se reconoce como agresiva, ¿no? Por lo que es capaz de producir una reacción de tipo alérgico. ¿Qué será un tolerógeno? Tolerógeno. Yo que quería leer a 5 puntos al que decía que era un tolerógeno. Yo creo que ahora ya están por sacar celulares como Miley, ¿no? Ya que debe ver la respuesta. ¿Qué es un tolerógeno? Es toda sustancia que produce tolerancia inmunológica. ¿Qué es tolerancia inmunológica? Es toda sustancia capaz de inhibir una respuesta del sistema inmunitario, ¿no? Que es sustancia extraña, ¿no? Pero puede desactivar a lo que es el sistema inmunitario para que no produzca una reacción de tipo celular o humoral. Es toda sustancia que adapta al sistema inmunitario para que no tenga una respuesta específica. Eso es un tolerógeno. Si seguimos con conceptos, podemos llegar a unos 20 conceptos de qué es inmunogenicidad, tolerogenicidad, pero ahí lo vamos a dejar. Al momento más, ¿qué será un inmunógeno? Lo contrario al tolerógeno sería una sustancia que va a hacer que el sistema inmune detecte una... Sí, está bien. Pero si dices que es un inmunógeno, ¿cuál será la diferencia entre un antígeno y un inmunógeno? El antígeno es natural, o sea, puede ser cualquier naturalmente, sí. Inmunógeno generalmente son las vacunas que están muertas o inactivas, algo así. Ambos, o sea, dice, la bibliografía nos indica que muchos autores los utilizan como sinónimos. Inmunógeno, antígeno, lo utilizan como sinónimos y la importancia es relativa, ¿no? La diferencia entre los dos
generalmente es escasa, ¿no? Por eso van a encontrar en muchos libros que antígeno y inmunógeno es lo mismo, ¿no? Sin importancia alguna. Pero hay una pequeña diferencia. La diferencia radica en que ambos son sustancias extrañas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria. Pero la teoría nos indica que la diferencia entre ambos es que el antígeno se acopla a esta respuesta inmunitaria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el inmunógeno puede ser un antígeno, pero el antígeno jamás va a ser un inmunógeno, ¿no? Entonces la diferencia radica principal en que el antígeno puede causar una respuesta inflamatoria, pero generalmente se sobreañade a la respuesta inmunitaria. En cambio, el inmunógeno es capaz de producir una respuesta inmunitaria específica. Dentro de lo que es la estructura de los principales anticuerpos, tienen esta característica, ¿no? En forma de Y, que van a estar conformados por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Las dos cadenas pesadas son estas de acá. Las dos cadenas ligeras son las más externas. Ambas, ya sean cadenas pesadas o ligeras, van a tener su región constante y su región variable, ¿no? Generalmente aquí no se ve, pero aquí tiene tres porciones constantes y una variable, la cadena pesada. Y la cadena variable tiene una región constante y una región variable, ¿no? Aquí nos indica región constante, hasta acá más o menos es de la cadena pesada, y la región constante de la parte variable es esta, ¿no? De la cadena ligera, perdón, ¿no? Y la región variable, ¿no? Dice que la región de unión entre la cadena pesada y la cadena ligera de ambas partes de la porción variable forman lo que es el sitio de unión del antígeno, donde va a cumplir su principal función, ¿no? Entonces, ¿qué es el sitio de unión al antígeno? No es nada más que la unión, ¿no?, de la porción variable de la cadena pesada con la cadena ligera. Repito, no es nada más el sitio de unión del antígeno que la unión de la cadena pesada en su porción variable con la porción variable de la cadena ligera. Luego vemos que las cadenas pesadas y las cadenas ligeras están unidas por lo que son los puentes disulfuros, ¿no? Igual acá, entre las cadenas pesada y ligera, puentes disulfuros. ¿Qué faltará a esta gráfica como componente de lo que es el anticuerpo o inmunoglobulina en su parte estructural? ¿Sí? No. Falta lo que es la porción de la bisagra, ¿se cuenta acá? Que cumple una función muy importante en lo que es la movilidad del principal anticuerpo. ¿Qué más faltará? Se dice que todo anticuerpo tiene dos porciones muy importantes. Uno que es la FAP y otro que es la FC. ¿Qué función cumplirá la FAP y el FC? Medrano. Perdón. ¿Qué función? Una fortuna que es de aquí adelante, atrás es difícil poder FAP y FC. ¿Qué función tendrá? La función del FAP la principal función es unirse al principal antígeno. La FC, la principal función es unirse al receptor específico, ¿no? Entonces son dos funciones importantes para poder diferenciar. En el examen tendrán que responder qué función cumple el FAP y qué función cumple el FC, ¿no? Entonces estamos hablando de una estructura del anticuerpo con dos cadenas pesadas y ligeras, con su región constante y su región variable, ¿no? ¿Cómo está compuesto el sitio de unión del antígeno? Hablamos de la bisagra que da el movimiento, hablamos de la porción FAP y la porción FC, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de los principales anticuerpos, ¿no? ¿Qué funciones cumplen? En forma específica ya hemos hablado. En forma general, generalmente producen lo que es la lisis de la bacteria, ¿no?
ayuda muchas veces a todo tipo de células para poder sobrevivir, ¿no? En lo que es la ingestión de las principales células en su sobrevivencia, ¿no? En forma general. Y también ayudan a destruir, ¿no? Las células cancerosas y apoptóxicas, que son las células ELICA, ¿no? Pero mejora las funciones específicas de los principales anticuerpos. Siguiente. Y aquí justamente hablamos de lo que es la respuesta primaria y secundaria, ¿no? La respuesta primaria dijimos que es el contacto ante un antígeno virgen, ¿no? Que nunca había sido reconocido previamente por una célula especializada, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, ese antígeno ya ha sido reconocido previamente, se forma una respuesta secundaria, ¿no? En la respuesta secundaria está lo que es la inmunidad adaptativa, ¿no? Donde ya hay memoria inmunológica, donde en el segundo contacto va a haber mayor velocidad en reconocer el antígeno, mayor potencia, mayor grado de eliminación y mayor eficiencia. Y aquí solo vemos lo que es los linfocitos T cooperadores, ¿no? Dijimos que se dividen en CD8 citotóxicos, CD4 colaboradores y linfocitos T reguladores, ¿no? Helper 1 y Helper 2, ¿no? Vemos las características de ambos, ¿no? Vemos que el tipo 1 generalmente se asocia contra patógenos, con todo tipo de micrófonos, ¿no? El tipo 2 que va a tener una reacción con lo que es la inmunoglobulina E, ¿no? De tipo alergénica y con los principales parásitos, ¿no? Como los hermínicos, ¿no? Luego vemos las características de acuerdo a la maduración del subtipo de los linfocitos del tipo 1 y tipo 2, en la cual participan lo que son las citocinas en su formación de las principales interleucinas, ¿no? En el tipo 1 pasa la interleucina 12, ¿no? Que generalmente se secreta por lo que son los macrófagos y las células dendríticas. Y en el tipo 2, la interleucina 4, ¿no? Como esta actúa a nivel de lo que es los procesos alérgicos, van a estar secretadas por lo que son los principales mastocitos, basófilos, eosinófilos, ¿no? Y las funciones efectoras del tipo 1, fagocitosis, ¿no? Del tipo 2, reacciones inmunitarias de hipersensibilidad mediante lo que es la inmunoglobulina de tipo E. La interleucina 5 no es especial en parásitos. La interleucina 5 para parásitos. ¿Interleucina 5? No. O sea, cada interleucina, o sea, ninguna interleucina es específica, ¿ya? Ninguna va a tener una sola función, ¿no? Sí que tiene una función primordial, sí, pero específico no, ¿no? Igual que las células del sistema de complemento, igual que las células especializadas, todo, ¿no? Pero que sí intervienen en procesos alérgicos, pero no son específicos. En este gráfico vemos, en resumen, los pasos que se dan en lo que respecta a la inmunidad adquirida de tipo humoral por los linfocitos B. Vemos, ¿no? Primer paso es el reconocimiento de los antígenos extraños por lo que son las células B, ¿no? Que se unen a sus receptores específicos, ¿no? Primer paso. Segundo paso, tiene que estimularse, ¿no? Como dijimos, forman y hacen una terapia puente con lo que son los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? En este caso, los linfocitos T son estimulados por lo que son los linfocitos T colaboradores o CD4 para que produzcan los principales anticuerpos, ¿no? Segundo paso. Y tercer paso, se produce una expansión clonal, ¿no? Una diferenciación de estos linfocitos, ¿no? Y como último paso, se produce una transformación en células plasmáticas para que produzcan los anticuerpos, ¿no? Eso es en resumen de lo que es la inmunidad humoral, ¿no? Mediante lo que son los linfocitos B, ¿sí? Aquí vemos todo lo contrario, lo que respecta a la inmunidad celular por linfocitos T, ¿no? Primero es el reconocimiento y presentación de los principales antígenos, ¿no? El reconocimiento y presentación de los principales antígenos dijimos que se da por células especializadas, que su principal función es esa, que son las células dendríticas, ¿no?
Segundo, después de que las células dendríticas, ¿no? Que son las células especializadas, no quiere decir que sean las únicas, también pueden estar los macrófagos, también pueden estar las células tisulares, ¿no? Activan los linfocitos. Después de reconocerlos y presentarlos, se produce la activación de los principales linfocitos T, porque estamos hablando de unidad celular. Se activan lo que son los principales linfocitos T que se encuentran en reposo, ¿no? Si son los citotóxicos, se va a producir la fagocitosis directa. Si son los colaboradores, van a actuar a nivel de los linfocitos B, ¿no? Y posteriormente se produce la inactivación y eliminación de los principales patógenos, ¿no? Y como última función, hay una cese de la respuesta, ¿no? Aquí vemos que es en forma general, que no se produce, a diferencia de los linfocitos B, la producción de los principales anticuerpos. ¿Sí? Y aquí vemos una imagen que nos hace recuerdo a las vacunas, ¿no? Que es un ejemplo específico de lo que es la inmunidad adquirida, ¿no? El contacto, ¿no? de una respuesta secundaria, ¿no? A un antígeno ya reconocido previamente para incrementar, ¿no? Su velocidad, su efectividad, ¿no? Y su eliminación, ¿no? Las vacunas, ¿no? Aquí vemos lo que es el principal y la conformación de los principales anticuerpos que hemos hablado previamente. Y aquí vemos las células que conforman ya sea la inmunidad innata o adquirida, ¿no? ¿Sí? Y como último cuadro, en resumen, es el cuadro de diferencia para que no se confundan entre el sistema innato y el adaptativo, ¿no? El innato tiene la característica de ser diferente, ¿no? El adaptativo se da durante el tiempo, ¿no? Característica, ¿no? Primera línea de defensa, innato. Segunda línea de defensa, adaptativo o específico, ¿no? Característica memoria inmunológica no presenta el innato, es una característica específica del adaptativo. Tercera, la especificidad del sistema inmune innato generalmente es por grupo de bacterias, es poco específico, a diferencia del adaptativo que sí es específico, ¿no? Y los elementos celulares que componen la inmunidad innata también varían, ¿no? Aquí son los monocitos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Y aquí son las células especializadas del linfocito T y T, ¿no? Y acá, entre las proteínas sanguíneas, forma una parte muy importante de lo que es el sistema del complemento, lo que es la respuesta inmune innata. Y entre lo que es el sistema adaptativo son los principales anticuerpos, ¿no? Características específicas para que ustedes no se olviden. Características específicas del anticuerpo. Sí. Este gráfico, no creo que es el último, ¿no? Este gráfico para terminar nos indica cuáles son los órganos linfóides. Lo vamos a dividir en tres, lo que son los primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, lo que son la médula ósea y el timo, ¿no? Los secundarios, lo que son los ganglios linfáticos, las glándulas de Peyerl, las amígdalas, ¿no? El vaso, ¿no? Los adenoides, ¿no? Primarios y secundarios, ¿no? Pero hay, dime Medrano, Zambrano, perdón. No, sigue, continúe. ¿Nada? Después, o sea, se pasa la diapositiva y Ya. Pero, como les dije aquí, no va a decir que faltan, ¿no? Hay también los órganos linfóides terciarios, ¿no? Que no son nada más que neoformaciones y acumulaciones linfoides, ¿no? Entonces, cuando yo pregunte en el examen, ¿cuáles son los órganos primarios? La médula ósea y el timo. ¿Cuáles son los secundarios? Los ganglios linfáticos, las amígdalas, las glándulas de Peyerl, el vaso. ¿Cuáles son las glándulas terciarias? O los órganos linfoides terciarios no son más que neoformaciones de acumulación de tejido linfóide. el mal no entraría ahí en órganos linfóides primarios. Muchos textos sí lo colocan el mal como componente de lo que son los órganos linfóides primarios, pero la mayoría de la bibliografía solo te habla de los dos, y para no complicarles, solo médula ósea y timo. Hasta ahí, chicos, terminamos el tema de sistema inmunológico. Ahora
examen, ¿cuándo quieren coordinar? El 5.